Entonces, miren, el día de ayer nosotros hablamos sobre, ahí hablamos de los materiales. Primeramente hablamos de la bioseguridad, ¿no? De la bioseguridad que ustedes tienen que tener muy en cuenta, que es la bioseguridad porque es una doctrina, es una actitud que nosotros debemos practicarlo diariamente cuando estamos trabajando dentro de un laboratorio, ¿no? Dentro de eso hemos visto que hay una contención primaria, una contención secundaria y cada uno tiene sus normas que nosotros tenemos que aplicar. Pero asimismo también hablamos, en este caso, de los materiales y equipos que se utilizan, ¿no? Entonces, materiales, les hice énfasis principalmente en las palcas Petri, que es muy necesario nosotros para cultivar los microorganismos, pero también es importante el asa de col, nuestro mechero de Bunsen, ¿verdad? Sin embargo, también dentro de los equipos que nosotros vamos a tener en cuenta, que nos va a permitir, en este caso, eliminar a los microorganismos, hay dos equipos, que uno es el autoclave y otro es el horno. ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? El autoclave generalmente es una esterilización a presión y a vapor, lo que quiere decir que esta autoclave, en su base tenemos que agregarle, en este caso, agua. El agua que se utiliza en autoclave, y si ustedes han leído, es un agua destilada, para evitar que se malogre el equipo, ¿no? Porque ustedes, si nosotros utilizamos un agua de caño o un agua de grifo, generalmente tiene muchas sales. Entonces, eso nosotros hemos tenido, hay que tener en cuenta. Entonces, el autoclave puede ser horizontal o puede ser vertical, pero siempre nosotros vamos a ver que tiene en este caso una base de agua. Y en este caso es a alta presión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros colocamos la presión, vamos a ver que la temperatura va a subir. Ustedes saben que al nivel del mar el agua hierve generalmente a 100, pero no hierve más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros podamos levantar esta temperatura? Entonces ponemos alta presión. Entonces, si ustedes de repente en su misma casa han tenido en este caso una olla a presión, funciona muy parecido a la olla a presión, solamente que esto es un poquito más sofisticado, vamos a ver temperatura, está la espita, nos marca la presión, en todo, ¿no? Las autoclaves vienen ya automatizadas, ¿no? Y solamente nosotros tenemos que presionar a veces cierto tipo de botones para que podamos tener. Entonces, una vez que se eleva a las 100 grados de temperatura, que nosotros vamos a ver con la tapa cerrada, va a comenzar a 100 grados. Pero ¿cómo lo vamos a aumentar? Entonces, el autoclave tiene una tapa y tiene lo que se llama una espita. En esa espita, ustedes van a ver que cuando está hirviendo va saliendo vapor, ¿verdad? Entonces, hay una llave que nosotros cerramos esa espita y ya no permitimos que el vapor salga afuera. Entonces, el vapor está adentro y al estar adentro, entonces va a subir la temperatura y va a generar un tipo de presión, ¿no? Entonces, una presión interna de 103 kilopascal, en este caso que tenemos, y a 121 grados Celsius es lo que se requiere. En general, una esterilización, así en forma general, es de 15 a 20 minutos. Entonces ahí ustedes ya han visto que se carga el autoclave, la espita, y entonces vamos a trabajar. Entonces, una vez que llega a 121 grados Celsius, recién ustedes van a tener que tomar el tiempo de autoclavado. Es decir, que si yo le digo 15 a 20 minutos, recién cuando llegue la temperatura a 121, recién comienzan a tomar el tiempo. No cuando ustedes colocan, lo cierran, no. Solamente una vez que llega la temperatura. Y de ahí ustedes van a colocar en este caso, ¿no? Entonces, yo les decía que aquí hay diferentes tipos eh, de su compañero, ¿ve? Hay uno de sus compañeros. Por esta vez lo voy a admitir. Ay, para que no esté fastidiado. Entonces, miren, entonces los medios de cultivo que nosotros esterilizamos acá, aproximadamente 15 minutos. Va a depender, todo esto va a depender. ¿Y por qué no entra Alondra? Ahí está Alondra. ¿Me escuchan? Alondra está ahí. Alondra Milagros. De ese rato le han admitido y nuevamente sale y entra. Entonces, miren ahí, hay guantes de caucho, sondas. Yo qué le decía, en el autoclave, ¿qué es lo que podemos esterilizar? Generalmente, lo que son cosas plásticas, los medios de cultivo, las jeringas, por decir, eso podemos trabajar. La ropa a veces se puede esterilizar ahí, cierto tipo de torundas, paquetes quirúrgicos. Aunque en el autoclave nos permite esterilizar casi todo,
A veces hay inconveniente cuando nosotros utilizamos instrumentales metálicos. Como yo le decía que esta es una esterilización con vapor, se supone que va a haber agua. Y entonces lo que sucede es que cuando nosotros envolvemos los equipos, por decir las pinzas, todo, lo vamos a envolver en un papel craft. Y entonces al envolverlo en un papel craft, cuando nosotros colocamos dentro del autoclave, entonces va a salir húmedo. Si nosotros queremos trabajarlo inmediatamente, no hay problema, porque inmediatamente sacamos, sabemos que es estéril. El problema viene cuando nosotros queremos almacenarlo. Entonces, esa humedad nos va a condicionar que nuevamente el instrumento se contamine. Por eso no es recomendable. Entonces, eso es lo que quería, en este caso, quería, quería reforzarles para nosotros poder determinar. ¿Qué pasó? A veces está lento. No pasa, ¿no? No, Violo. ¿No? Y otro equipo que nosotros también vamos a utilizar, que sirve también con esa finalidad. Cuando hablamos de esterilidad, de esterilización, hablamos de eliminar a todo tipo de microorganismos. Entonces, ¿nosotros por qué utilizamos el autoclave? Porque si yo voy a hacer por decir, un cultivo, por decir de orina, necesito un medio de cultivo que esté completamente limpio de gérmenes. Que todos mis equipos estén sin microorganismos para nosotros recién hacer un cultivo. Otro equipo que también se utiliza para la esterilización es lo que nosotros llamamos el horno. Pero la diferencia del autoclave que nosotros tenemos es que el horno generalmente no es calor húmedo, sino es un calor seco. Y si ustedes han llevado la parte de física, saben que la transmisión del calor, generalmente cuando hay humedad, es mucho más rápido, ¿verdad? A diferencia de cuando nosotros tenemos un calor seco, la transmisión del calor demora. Entonces, eso es lo que nosotros hay que tener en cuenta para poder trabajar. Esto se colga. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, si demora más, entonces este horno, que solamente va a tener calor caliente, el tiempo va a ser mayor, pero la temperatura también, porque la temperatura de penetración para que pueda eliminar al microorganismo va a ser mayor. Y por lo tanto, vamos a trabajar, se puede usar de 170 a 180 grados Celsius. Miren, la diferencia que puede tener, uno es 121 grados Celsius y el otro es 170 a 180 grados Celsius por 2 horas es el de horno. En cambio aquí es de 15 minutos, máximo 20 o 30, pero es menor, ¿no? Entonces, pero nos también, ¿qué hace el horno? En el horno, ¿qué materiales podemos, en este caso, eh, podemos, en este caso, esterilizar? Podemos esterilizar, por si las placas Petri, que son vidrio, ¿verdad? Entonces, esas placas que son de vidrio, todo material de vidrio lo podemos esterilizar acá. Lo podemos utilizar todo material quirúrgico, todo material de acero inoxidable, pinzas, bandejas, se esteriliza en este horno. Uy, ahora sí se nos colgó, me colgó a mí, pero no me pasa, ¿qué pasó? Bueno, entonces esta parte, ahora, dentro de esto también, y si ustedes han revisado sus diapositivas que tienen, también dentro de los materiales que nosotros vamos a utilizar dentro del laboratorio, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener también lo que se llama la incubadora. La incubadora, con su nombre, lo indica incubar. Incubadora quiere decir proporcionar temperaturas. Entonces, tenemos en el laboratorio de microbiología tenemos varias incubadoras. ¿Y por qué? Porque hay microorganismos que le decía que son psicrófilos, mesófilos y termófilos. Psicrófilos porque van a crecer a temperaturas frías, mesófilos generalmente a temperaturas de 37 y termófilos generalmente por encima de 55 grados. Si yo quiero estudiar un microorganismo, entonces yo tengo que colocar mi tapete con su medio de cultivo y tengo que llevarle a la temperatura que quiero que crezca. Porque si yo tengo un termófilo y lo coloco, por decir, a temperatura de 2 grados Celsius, no me crece. Entonces yo tengo que darle las condiciones, así como está en el medio ambiente donde se encuentra, para yo poder aislar. Entonces eso se llama la incubadora. Entonces la incubadora, hay normal, también se regula, tiene un termostato, se regula la temperatura,
Y el tiempo va a depender. Generalmente los microorganismos van a crecer entre 24 horas hasta 72 horas, generalmente, para nosotros poder apreciar la color. Otro tipo de equipo que también podemos utilizar en este caso es el baño María. El baño María también nos proporciona calor, pero el baño María también tiene una fuente de agua. Entonces hay microorganismos que no quieren, porque el horno también tiene solamente aire caliente. Entonces hay microorganismos que no quieren, en este caso, el aire caliente, sino que tenga una zona de humedad. Y entonces el baño María también nos sirve como una incubadora, pero además también nos sirve para inactivar cierto tipo de células, de sueros, podemos trabajar. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y la refrigeración, yo le decía, y hay que tener mucho en cuenta, la refrigeración solamente es para mantener, conservar medios de cultivo, de repente sueros, cierto tipo de materiales que nosotros podemos conservar. En la universidad, como no tenemos una incubadora que nos da, en este caso, temperaturas menores, lo podemos utilizar, en este caso, como, voy a dejar de compartir, pero porque algo está fallando. Entonces podemos, en este caso, trabajar en la refrigeradora. ¿Por qué? Porque la refrigeradora nos da una temperatura, en este caso, de 7 grados Celsius. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, eso es para reforzarlo, porque no habíamos hablado mucho ayer. Y el día de hoy, vamos a ver, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver otro equipo que es tan importante, y creo que ustedes también ya lo conocen, que es el microscopio. Creo que no lo voy a poner la pantalla porque si no vamos a trabajar. A ver, ¿están observando ahí? No, Miss. Todavía no cargo. Con mi internet, porque yo me he puesto 30 megas y ayer me lo verificaron y la velocidad está a 6. Está bien poca. Ya apareció bióloga. Puede Ahí lo voy a poner así, nada más no lo voy a poner en la pantalla más porque parece que todavía... A ver. Entonces, una presentación. Va, ¿qué pasó? Se fue el otro. Ah, esto está medio loca la pantalla. Otra vez, que un ratito. Entonces vamos a ver lo que nosotros llamamos la microscopía y observación de microorganismos. Entonces, nosotros vamos a trabajar en este caso, ustedes ya desde el primer año creo que llevan lo que ustedes saben lo que es el microscopio, ¿verdad? El microscopio es para que ustedes puedan observar, en este caso, observaciones o microorganismos pequeños que a simple vista ustedes no lo pueden observar, ¿no? Ustedes no pueden observar una bacteria. Lo que nosotros podemos observar en una placa sí es una colonia, que son miles y millones de bacterias, pero ustedes no pueden ver un microscopio al microorganismo. Yo les decía que si nosotros tuviéramos lentes de microscopio, cada uno nos vamos a ver y vamos a ver que nosotros estamos plagados, llenos de microorganismos, pero no lo vemos, ¿verdad? Entonces, esto nos va a permitir observar organismos muy pequeños, ¿no? Entonces, el tipo más común y el primero fue el microscopio óptico, ¿no? Un instrumento que contiene una o varias lentes. El microscopio tiene diferentes tipos de lentes que nos va a permitir que aumente en este caso, ¿no? Hay cursos completamente de microscopía, inclusive hay especializaciones en microscopía para poder trabajar el tipo de microscopio. Ya saben, el microscopio está formado por un sistema óptico, un soporte o parte mecánica, un sistema de iluminación. El sistema óptico tiene el ocular, ¿verdad? Y tiene el objetivo. ¿El ocular dónde está? Está cerca del ojo del observador, ¿verdad? Y los objetivos están cerca del objeto a observar. Y ustedes van a tener cuenta que estos objetivos van a tener diferentes aumentos, ¿no? Tiene de 4X, 10X, 40X y 100X. ¿Y ustedes cómo conocen estos objetivos? No tiene que estar mirándolo. Los microscopios ahora, ¿cómo vienen? Para que puedan reconocer. A ver, alguien que sepa y si quiere participar, ¿cómo lo reconocen ustedes ahora? Vienen marcados o vienen con una cinta de color. Muy bien, ¿verdad? Viene como una cinta de color. Entonces, con esta cinta de color, nosotros podemos observar
en este caso, los aumentos, ¿no? Y hay un objetivo en particular que nos va a permitir, en este caso, sí ver, en este caso, los microorganismos. Y este objetivo se llama objetivo de inmersión. ¿Y por qué se llama objetivo de inmersión? Porque está inmerso en el aceite de inmersión, ¿no? Nosotros ponemos nuestra lámina, ponemos una gotita y el lente tiene que chocar para nosotros poder observar, ¿no? Otra característica de este objetivo, si ustedes observan ahí, es que si ustedes ven la lente frontal, su lente frontal, ¿dónde queda? Arriba, abajo. ¿Y ustedes se han dado cuenta cómo son los objetivos, sus lentes frontales de cada uno? ¿Mm? Yo tengo 18, bueno, ya son 8, son muy tarde para mí, 9:23. Entonces, miren los objetivos, en la parte inferior se ve la lente frontal. Y esa lente frontal, a ver si alguien se ha percatado cómo es. Grande, pequeña, ¿dónde lo ven más pequeñita? ¿Han tenido la curiosidad de ver la lente frontal? Es pequeña, parece como una canica, pero muy pequeña, dividida a la mitad, o como un lente de contacto pequeño. Entonces si nosotros volteamos esta lente, el lente, vamos a ver, pero sí, en el objetivo de inmersión, ustedes lo van a ver muy pequeñito. Es un puntito que se ve abiertito, ¿verdad? Pero conforme nosotros vamos disminuyendo el aumento, esta lente frontal es mucho más grande, más redonda. Si ustedes van al panorámico, van a ver que su lente frontal es grandota, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué? Porque se supone que si el microorganismo es pequeño, yo no necesito concentrar mucho los rayos luminosos para poder observar, ¿no? Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Y luego tenemos lo que nosotros llamamos el soporte o parte mecánica, que tiene el tubo óptico, y ustedes saben que el tubo óptico, ¿a quién le contiene? A los objetivos. Tiene el brazo o columna que nos permite movilizar al microscopio, y es una forma de que nosotros, por si la base con la columna, para nosotros transportarlo, así debemos transportarlo, ¿no? Uno hay que saber cómo transporta su microscopio también. Y en ese brazo o columna puede estar también insertado los tornillos, que son los macro micrométricos que puedan tener, ¿verdad? El revólver es el dispositivo solamente que me permite girar, en este caso, a los objetivos. Y tenemos una platina que está por debajo de los objetivos, que también está conectada con la columna o brazo, y que en el centro generalmente tiene un orificio. Aparte de esa platina, ¿qué han observado? A ver. En esa platina, ¿qué observan ustedes? ¿Han observado, qué pueden observar en la platina? Esa cuadradita donde se pone el objeto a observar. ¿Qué tiene? ¿Han observado algo o no? Una doble escala. Y escalas. Hay escalas, pero Y también hay pincitas, ¿verdad? Hay pincitas que nos permiten y también hay una escala. Y esas escalas generalmente tienen para poder movilizar, en este caso, atrás o izquierda. de Izquierda derecha a o derecha. izquierda, arriba o abajo, y nos permite, en este caso, movilizar a la lámina, ¿verdad? Y esas que ustedes ven como coordenaditas y números, tiene una función, ¿verdad? Sí. Así es. Ya seguro yo ahí dentro de unas preguntas está. Entonces ya saben por qué es. Entonces hay el sistema de iluminación, que es el espejo y foco, por decir eso, son los microscopios no eléctricos, que tiene un foco, un espejo que tiene una cara plana y una cara cóncava. ¿Y ustedes saben para qué se utiliza esa cara plana y cóncava? ¿O no han utilizado ya esos microscopios? Esos son viejitos ya. No sé si han utilizado, pero hay unos que tienen este objetivo. Y ahora los últimos, que son los eléctricos, ¿no? Que nos han ayudado mucho, tienen un foco, ¿no? Entonces, este sistema de iluminación con foco es una luz artificial, porque lo estamos obteniendo principalmente de la parte eléctrica, ¿no? Nos permite para iluminar, ¿no? Pero también tenemos el diafragma. ¿Qué vendría a ser el diafragma? ¿Para qué sirve? ¿Saben para qué sirve el diafragma?
Mm, A ver, alguien que sepa, a ver, ¿para qué sirve el diafragma? ¿Qué hace el diafragma? ¿Qué es el diafragma? ¿Cómo está compuesto el diafragma? ¿Mm? ¿El diafragma regula la cantidad de luz? Regula la cantidad de luz. ¿Por qué? Porque está formado por una serie de laminas concéntricas. Y entonces esto se abre y se cierra. Ahora en estos microscopios que nos han llegado, ustedes ya no tienen que hacer nada inclusive, ¿verdad? ¿Y ustedes dónde han visto el microscopio? Porque ustedes han utilizado los microscopios binoculares, ¿verdad? Los Carl 6, sí. ¿sí, no? ¿O Sí, no? sí. Sí, Sí, sí. sí. ¿Y dónde han regulado ustedes su diafragma? ¿Han regulado o no han regulado? No tengo el microscopio para poder enseñarles, pero se supone que ustedes saben dónde se ha regulado el diafragma. Porque el diafragma, ¿por qué es importante? Mire, un buen enfoque del microscopio tiene que ver con este sistema de iluminación, aunque no lo crean ustedes, ¿no? Uno es, primeramente, es elegir el objetivo que queremos observar. Y otro es el sistema de iluminación para que nosotros podamos observar al microorganismo o al objeto que queremos observar. Y entonces, el diafragma, el foco nos da la luz, pero el diafragma que nos hace regular la intensidad de luz que queremos, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto, a ver, si saben la parte teórica, si yo quiero observar, vamos a suponer una bacteria que es pequeñita, ¿el diafragma tiene que estar completamente abierto o tiene que estar cerrado o parcialmente cerrado? Parcialmente cerrado. A ver, otro que me participe. A ver qué dicen ustedes. Se supone que miren Estoy que de acuerdo, parcialmente cerrado. A ver, uno dice parcialmente cerrado. A ver, otro que pueda decir. A ver, participen, jóvenes, participen. Porque esto ya ustedes lo saben, jóvenes. Yo no sé por qué no. Mire que les estoy dando pauta por pauta porque ya no tendría que darle ir de frente, vamos a ponerle cómo se ve y cómo deben observar. Nada más. ¿Mm? Miren, el condensador, si yo quiero ver, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo a una persona gigante y a una persona que es enanita, vamos a suponer ahí, ¿no? Entonces, ustedes para poder observar a la persona gigante, ¿necesitan más luz o menos luz? ¿Mm? Menos luz. Menos luz. Menos luz, ¿verdad? Y si yo necesito una persona pequeña, necesito más luz. Y Sí. por lo tanto, el diafragma tenemos que trabajarlo. Y por eso ustedes tienen los objetivos. Tiene panorámico, tienen a veces 4X, 10X, 100, ¿verdad? Entonces, ese diafragma es un factor importante. Por decir, si yo quiero ver por decir, un protozoario, el protozoario es grande. Yo no necesito mucha luz. Entonces, mi diafragma tiene que estar, en este caso, parcialmente cerrado. No necesito mucho, porque es grande. Pero si yo quiero observar a mi bacteria, el diafragma tiene que estar completamente abierto. Y ahora estos microscopios como dicen, nos han hecho más fácil la vida para poder observar. Si ustedes utilizaban esos negritos que nosotros teníamos y muchos de sus compañeros anteriores hemos sufrido con esos microscopios, ahora ustedes ya tienen un microscopio que nos hace ver rapidísimo. Y así no me saben trabajar. Entonces, debajo de la platina, y ustedes van a ver, ahí hay una pincita. Y ahí dice, por decir, está en cada ocular. Ahí dice cuando es de 10X, cuando es de 4X, cómo ustedes tienen que colocar el diafragma. Ya no tienen que, como dicen, ver, estar moviendo para regular el tipo de luz. Ahí abajo está el diafragma y ahí dice 100X, 40X, y solamente ustedes lo que van a hacer es mover, en este caso, la pincita. ¿Lo han visto eso? Sí. Ahí esto le estoy preguntando, pues eso es lo que estoy preguntando, ¿ya? Y luego el condensador.
también es importante. Condensador quiere decir condensar los rayos luminosos, ¿verdad? Entonces, condensar los rayos luminosos es condensar, juntar los rayos luminosos para que nosotros podamos observar. Entonces, en este caso, también nosotros tenemos el macro y el micrométrico, en donde ustedes van a ver que sube un poquito baja. Entonces, tenemos que condensar. Porque cuando yo quiero ver una bacteria, si estoy utilizando mi objetivo de inmersión, mi condensador tiene que estar alejado o cerca. ¿Mm? O tengo que llevar, necesito más luz, más condensación o poca condensación de luz. Vamos a ver. ¿Mm? Miren que eso es clave para ustedes. ¿Ah? Necesitan más condensación de luz. Pues. Entonces tiene que estar su condensador completamente arriba. Entonces por eso con el macrométrico ustedes van a tener que condensar los rayos luminosos. ¿Para qué? Para poder enfocar en este caso al tipo de microorganismo que ustedes puedan ver. Bueno, y ahí acá, ya creo que otra vez se colgó, no creo que se colgó. Ahí está. Bueno, ahí están los oculares, ¿no? Entonces, si ustedes han visto la parte de la parte de oculares, generalmente en la parte superior también tiene un aumento, ¿no? Generalmente eso es 10x, a veces 4 puede tener, dependiendo de las marcas que tenemos, ¿no? Y vienen los objetivos que tienen de 4, miren el color rojo es de 4, amarillo es de 10, el azul de 40 y el blanco de 5. Entonces eso nos permite a nosotros, en este caso, identificar mucho rápidamente. Bueno, está el tubo, ya lo ven, eso es lo que se ha hablado todo, y esta es la platina y esto es lo que nosotros le llamamos, ¿no? ¿No? A veces tienen dos pinzas, aquí tienes la pincita que nos permite, ¿no? Y hay un tornillo que nos permite el desplazamiento de esta platina, ¿no? De derecha a izquierda que podamos tener. Pero si ustedes ven esto de acá, este tiene una finalidad. Bueno, el brazo, el pie que nosotros vamos a determinar, es el tornillo macrométrico. Hay que tener en cuenta cuando nosotros vamos a trabajar en el microscopio, no mueva muy rápidamente, por eso a veces malogran los microscopios. Uno va suavemente, en este caso, moviendo. Mire, una de las condiciones de ser biólogo es tener la paciencia, ¿no? Paciencia y también ser buen observador. Como yo les digo, no chismosos, pero sí observadores, ¿sí? Entonces uno tiene que tener paciencia, o poco a poco, a veces quieren rápido, lo valoran, inclusive la parte del tornillo macrométrico, y a veces rompen su lámina que quieren ver. No, poco a poco ustedes van trabajando, ¿no? Entonces ustedes van a tener, colocan su lámina, tienen que saber qué es lo que quieren observar, porque si van a observar bacterias, no van a utilizar en este caso el objetivo de inmersión, pero sí lo pueden ver de repente a 40, de repente a 10, a 4 lo pueden observar, ¿no? Entonces, poco a poco ustedes van regulando. Entonces, esto nos permite enfocar, hacer el enfoque, por eso mueven para hacer el enfoque, ¿no? Entonces, luego que han hecho el enfoque, luego de hecho que también han tenido que ver su sistema de iluminación, poner el enfoque, y ustedes van a ver, en este caso, primero una parte grosera, pero poquito a poquito, ustedes regulan, y ustedes van a ver la nitidez del microorganismo. Ahí está la fuente de iluminación, hoy día viene, estos son los incorporados, inclusive acá viene filtros que facilitan la visualización. Hay filtros azules, filtros amarillos, y va a depender, ¿no? A veces en parasitología se utiliza otro tipo de filtro diferente, en este caso a las bacterias. Y ahí está el condensador, este es el sistema de lente, ¿no? Este es un tubo truncado que ustedes ven acá, que condensa y acá lo coloca los rayos luminosos, ¿no? Entonces, existe un diafragma ahí cuya función limita el láser rayo. Miren que el microscopio funciona igualmente como nuestro ojo, como nuestro iris, ¿no? Por decir, el diafragma aumenta y cierra, igualito es nuestro iris, también aumenta, se abre y se cierra, ¿no?
Y eso es lo que nosotros podemos determinar. Bueno, ahí está para que ustedes vean angulares, ustedes pueden ver en este caso binoculares. Si nosotros tenemos un microscopio binocular, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué tienen que usar? Los dos ojos. Y los dos ojos abiertos. Todos que me han llegado comienzan el binocular y solamente me colocan un ojo y el otro lo tienen cerrado. No es así. El binocular es para utilizar los dos ojos. ¿Sí? Entonces, tienen que colocarse los dos ojos, inclusive el binocular, si ustedes también mueven, ahí tienen para poder acercar, porque la distancia de nuestros ojos también es, a veces es muy, difiere de cada persona, ¿no? Uno los ajustan más, otro lo abren más, entonces eso nos va a permitir lo que tiene el microscopio. Si ustedes agarran los dos oculares y abren y cierran, pues porque ustedes se van a enfocar, en este caso, a sus ojos, ¿no? Entonces ahí tienes, entonces acá tienes el revólver, acá tienen los objetivos, acá tenemos nuestra platina, acá tiene un orificio, ¿no? Y aquí está, este es el condensador que ustedes ven. Si ustedes lo observan acá, está cerca al observar y se ve como un tubito truncado, ¿no? Bueno, acá tiene el macro y el micrométrico, y aquí tiene su base y acá está el foco, ¿no? Entonces eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Bueno, ahí les puse para ver si les colocan su nombrecito y es que aprenden. El manejo del microscopio también tiene que tener, hay que tener en cuenta. Profesora, no se le escucha muy bien. ¿No se escucha? No, se Se escucha escucha entrecortado. Está fallando el, si me tienen que arreglar hasta que falla a ver. Entonces el manejo del microscopio, primeramente tienen que colocar la preparación en la platina. ¿Me escuchan ahora? Entrecortado. Sí. Ayer en la tarde también me sucedió esta parte. Ahí se le escucha bien. Ay, a ver, vamos a ver. Se llega y se va, pero es interno. Entonces ustedes para colocar una observación, puede ser un preparado en fresco, puede ser una lámina coloreada, entonces ustedes tienen que colocar, a veces con el objetivo pequeño, ¿no? Y luego comenzar a 10 aumentos, ¿no? Para nosotros poder observar. Y luego ustedes van a hacer el enfoque, ¿no? Por decir, uno de los trucos que es fácil para poder trabajar bacterias es primeramente una bacteria, me estoy refiriendo a la bacteria, es colocar a 10 aumentos. Y entonces ahí en el 10 aumentos, ustedes hacen el enfoque. ¿Sí? Y una vez que hacen el enfoque, entonces ustedes van a colocar entonces su aceite de inmersión, o retiran un poquito el objetivo, colocan el aceite de inmersión y nuevamente colocan ya a 100x. ¿Sí? No vayan a colocar ustedes la bacteria y a veces el aceite, aunque a veces se puede hacer, ¿no? Porque ¿por qué? ¿Por qué se puede hacer? Porque a veces la distancia focal, yo les he preguntado qué distancia focal, ¿verdad? ¿Ya averiguaron qué distancia focal? Que se tiene que tener en cuenta para el enfoque. Es una de las preguntas que les he realizado, ¿no? Porque la distancia focal es muy importante para hacer también un enfoque. Y por decir, yo puedo estar, yo les dejo ahí a ustedes con su microscopio y les digo, van a enfocar bacterias. Y ustedes me dicen, pero no se ve, no se ve. Y yo, sentada desde donde estoy, puedo decirle si están enfocando o no están enfocando bien. Entonces, es un factor importante. Y después lo van a ver, ya cuando los voy a aclarar cuando ustedes hagan sus preguntas. ¿Qué es la distancia focal? Entonces, ustedes tienen que hacer el preparado para que ustedes puedan verlo, ¿no? Y entonces, de ahí comienzan entonces a utilizar su macro y su micrométrico para poder determinar, ¿no? Entonces, el empleo del objetivo de inmersión, bueno, ahí dice bajar totalmente la platina y después comenzar a subir el condensador para poder trabajar, ¿no? Girar el revólver hacia el objetivo de inmersión, dejándole medio camino entre
y el 40%. Y ahí se coloca el aceite de inmersión que les decía, ¿no? Pues lo primero es necesario enfocarlo y luego colocan su aceite de inmersión. El aceite de inmersión, y tengan en cuenta, solamente se coloca la gotita. No es que estén dándole el vaivén. He visto que colocan el aceite de inmersión y ustedes comienzan a hacerle un vaivén o comienzan a extenderlo. No. El aceite de inmersión se coloca en el centro y ustedes cuando colocan y cuando ya van a enfocar y con la platina que ustedes van a tener y van a mover, solito el aceite de inmersión se va a extender. No es necesario que yo los veo con el aceite de inmersión que lo ponen un vaivén para que se esparce en toda la lámina, no. Colocan una pequeña gotita en el centro de la lámina donde está el preparado y solamente ya cuando ustedes están moviendo a la lámina, el aceite se va esparciendo, ¿no? Eso hay que tener un tipo de recomendación. El aceite también, la gotita es mínima, no coloquen un montón, porque a veces cuando ustedes colocan una gota grande, lo que vamos a ver es que todo se va a mover, van a haber inclusive burbujas por ahí, y eso nos va a hacer una observación mala, ¿no? Y entonces ustedes van a tener que trabajar, ¿no? Entonces ahí ustedes van a comenzar a trabajar, ¿no? Una vez finalizada la observación de la preparación, se baja la platina, se coloca el objetivo a menor aumento y luego también ustedes tienen que limpiar el objetivo. ¿Con qué se tiene que limpiar el objetivo? Con un papel especial para la óptica, no cualquiera. A veces nos sirven mucho el papel, los pañuelitos que venden, porque es de un material fino, porque no pueden limpiarlo con papel higiénico, no. O también con un tipo de algodón. ¿Qué es lo que van a utilizar para poder limpiar el objetivo? A ver, ¿qué se utiliza para limpiar los objetivos? ¿Mm? A ver, alguien que me conteste, ¿qué utilizan? ¿Ah? Alcohol, Miss. ¿Alcohol de 70? Alcohol éter. Éter, no, a ver, otro. ¿Quién me dice? ¿Alcohol isopropílico? El alcohol isopropílico. Miren, antes se utilizaba el silol. El silol es un desgrasante, sin embargo ya no lo venden y aparte que el silol, muchos años y siempre se ha utilizado el silol. Pero lo que ha pasado con el silol es que como es desgrasante y limpia, a veces se sueltan los objetivos y entonces ya no se utiliza el silol, sino se utiliza el alcohol isopropílico. Entonces el alcohol isopropílico es un desinfectante también que ustedes saben, ¿no? Por decir, si tienen sus computadoras, cuando vayan por decir, si quieren que le arreglen sus computadoras, ¿no? Se contamina de todas maneras el que está trabajando, las manos, todos ustedes tienen que tener las funciones de seguridad con su alcohol isopropílico, esparcen y limpian toda su computadora afuera y adentrito para que no tengan ningún microorganismo, ¿no? Ahora con el COVID hay que tener mucho cuidado, ¿no? El alcohol isopropílico sirve para limpiar generalmente las pantallas de computadora, todo, pero también nos sirve, en este caso, para limpiar las lentes. Entonces, el alcohol isopropílico se utiliza, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta. Bueno, los mantenimientos ya saben. Nunca ustedes deben dejar el objetivo en el objetivo de inmersión. ¿Por qué? Porque el objetivo de inmersión, a veces se olvidan de limpiar el objetivo. Y ese objetivo, si está con el aceite, se va a secar y va a malograr las lentes. Pero aparte que malogra las lentes, a veces ustedes lo pueden colocar ahí y ese aceite se va al condensador y nos malogra. Por eso a veces no tenemos una buena visualización. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que el microscopio es un equipo que tenemos que mantenerlo para poder trabajarlo. Y muchos de los microscopios verdaderamente están pésimos. Son nuevos y no lo han mantenido, por eso no lo ven, no se observa. No saben manejarlo, lo tienen sucio. El microscopio es un equipo que debe mantenerse completamente limpio, deben estar con sus protectores para poder trabajar, ¿no? Entonces, hay que limpiar. Entonces, ¿cómo tienen que dejarle con el menor aumento, ¿no? Entonces hay que mantenerlo cubierto generalmente y nunca hay que tocar las lentes con las manos, porque a veces están mirando el ocular y no ven y agarran su dedo y ¡pam! Lo voltean. Entonces nuestras manos tienen grasa. Yo les decía, no somos microscopios, por eso no sabemos qué tenemos en las manos, ¿no? Entonces en las manos hay microorganismos, puede haber hongos y entonces la lente lo malogra.
lo opacan, lo ensucian y lo dañan. Entonces, por eso hay que limpiar con su algodoncito. A veces el problema del algodón es que deja a veces pelucitas, ¿no? Y esas pelucitas, cuando uno está viendo, está observando las pelucitas de lo que nosotros tenemos, ¿no? Pero con un papel, ese tipo pañuelitos que venden, generalmente hoy día se puede utilizar, porque hay papeles especiales para ese tipo de limpieza, ¿no? Es un papel de óptica. Entonces, no dejar los portaobjetos sobre la platina. Si no ha utilizado, están llevando la contaminación. Entonces, hay que limpiar, les decía, con pañuelos especiales. Ahí le puse silol. También se puede hacer un alcohol cetona del 7 al 3, pero el alcohol isopropílico es el último que ha salido para poder trabajar, ¿no? Y les decía, nunca forzar los tornillos giratorios. ¿Por qué? Porque generalmente, a veces, en este caso, se malogra, ¿no? Siempre mantener cerca y limpia la platina del microscopio. Si se derrama algún líquido, secarlo con un paño, ¿no? Si se mancha con el aceite, limpiarle también con un paño humecio con alcohol isopropílico para poder trabajar. Por decir, a ver, ¿cómo ustedes limpian también? ¿Ustedes han hecho coloraciones o no han hecho coloraciones? A ver, ¿una coloración simple habrán hecho? ¿O solamente preparados en fresco? En biología, ¿qué han trabajado? O en parasitología también han tenido que ver láminas con inmersión, ¿verdad? ¿O no? Sí, profesora. Ya, ¿y cómo han limpiado ese aceite de inmersión? Con un algodón. Nada más. Tienen que agregarle alcohol isopropílico. Entonces ustedes humedecen el algodón y limpian el alcohol isopropílico y entonces lo pueden dejar, porque con algodón solo no se pega, pues hijo, si tienen el aceite de inmersión. Entonces ustedes limpian con el alcohol isopropílico y lo dejan completamente limpio. Esas son las láminas que son preparadas, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos una coloración por filigrana, una coloración simple y tienen, primeramente hay que limpiar con alcohol isopropílico y esa lámina no se va a lavar directamente, sino se pone en un envase con lejía para desinfectarla. ¿Por qué? Porque ahí están los riesgos de bioseguridad que ustedes tienen. No, ustedes no pueden lavar, de frente se van y comienzan a lavar con la mano a la lámina porque eso lo van a utilizar. Eso es un mal, es algo malo que se hace y que he visto, por eso le estoy recomendando, no, eso no se realiza. Cuando uno hace una coloración, uno tiene primeramente que limpiar, por decir, el aceite de inmersión y luego tiene que ponerle una solución desinfectante. Generalmente que se coloca una solución de lejía al 0,5%, ¿no? Ahí se coloca, se deja a veces 24 horas y recién después de 24 horas ustedes pueden sacarlo y comienzan a lavarlo. Pero inmediatamente no, porque ustedes saben que ahí hay bacterias, si bien es cierto, están fijadas, pero a veces hay bacterias. Entonces ahí ustedes tienen que tener muy en cuenta esa parte. Entonces siempre limpie, cuando una vez que uno termina una sesión, tiene que dejar muy limpio su microscopio, cómo debemos trabajar, y eso nos va a permitir también mantener nuestros microscopios que podamos tener. Entonces el objetivo generalmente de la práctica, en este caso, era adiestrar el conocimiento, el funcionamiento y el uso del microscopio, ¿no? En un campo claro que ustedes tenían. Entonces, el objetivo era tener este microscopio, cómo nosotros podíamos manejarlo. El manejo del microscopio se hace utilizando el microscopio. Virtualmente no lo vamos a poder hacer, pero les voy a decir cómo se trabaja. Entonces, íbamos a ver, por decir, unas coloraciones primeramente en fresco, ¿no? Utilizaban una lámina porta y cubre objeto. Necesitamos una pipeta Pasteur o un frasquito gotero. Esta pipeta Pasteur o este gotero servía para poder llevar la muestra, ¿no? Un agua estancada, ustedes saben que el agua estancada hay diferentes tipos de microorganismos, protozoarios, microalgas, ¿no? Hay rotíferos, etcétera. Una orina, en donde ustedes también pueden ver en la orina, no solamente si hay una infección, van a haber cantidad de bacterias, pero si no hay una infección, podemos ver otros elementos, ¿no? A veces cierto tipo de cristales, que también cuando se hacen un análisis de orina, y eso lo hacen en análisis clínico, pueden ver que hay uratos, cristales, y eso nos puede mostrar cierto tipo de patología, ¿no? Nuestro objetivo era saber qué es lo que observa.
solamente es el manejo del microscopio y cómo podían observar preparados en fresco, ¿no? Les pedía un vinagre, porque en el vinagre, pero un vinagre artesanal, no es el vinagre que nos venden en botellitas ahí, industrial, no. El artesanal, ICA siempre tiene vinagres artesanales en los mercados, ¿no? Que venden, que es el vinagre de vino, ¿no? ¿Y por qué en el vinagre de vino? Porque como son artesanales, a veces no hacen pasteurización, no hacen nada, y podíamos encontrar cierto tipo de microorganismos ahí. A veces se ven las bacterias del vinagre, se podían ver las levaduras que se han quedado de la fermentación del vino, ¿no? Y otros elementos que pueden tener un vinagre cuando no es un vinagre pasteurizado. Les pedí el yogur porque el yogur es una leche fermentada donde tiene microorganismos viables, ¿sí? Estos microorganismos viables generalmente se pueden observar a través del yogur, ¿no? En el yogur ustedes van a ver que hay dos bacterias que tienen dos morfologías, una que son coquitos y su agrupación son estreptococos, y otro que la morfología es como un bacilo, generalmente, y están ahí, ¿no? Hay un estreptococo y un lactobacilo que están de acuerdo a su metabolismo y de acuerdo a su asociación que tienen ellos, transforman la leche en una leche fermentada que es ácida, ¿verdad? Y una muestra bacteriana que nosotros le colocamos cualquier tipo de bacteria para que ustedes puedan ver en un preparado en fresco, ¿no? Entonces, y también utilizamos frasquitos de agua destilada, estéril o solución salina. ¿Por qué? Porque la muestra bacteriana, tanto el yogur como la muestra bacteriana, porque el yogur es un poquito espeso, y entonces si nosotros queremos diluirlo para poder observar bien a los microorganismos, hay que agregarle una solución salina estéril al 0,85%. O a veces también agua destilada, pero tiene que estar estéril. Porque si yo no utilizo un agua destilada estéril o una solución salina fisiológica, SSF quiere decir solución salina fisiológica al 0,85%, si yo no usara cualquier tipo de agua, también voy a aumentar microorganismos que pueden estar en esa agua que no está estéril. Entonces, si yo quiero ver mi muestra, entonces tiene que ser donde el diluyente que voy a trabajar tiene que estar estéril, ¿no? Y también le habíamos puesto láminas con preparados fijados y coloreados, pero bueno, es para ver, para hacer el manejo, en este caso con el objetivo de inmersión, ¿no? Entonces, para eso utilizaba el papel lente para limpiar, el aceite de inmersión y el alcohol isopropílico. Esos eran los materiales que se utilizaban para esta práctica, pero ahora como es virtual, no lo vamos a hacer, ¿no? Sin embargo, le voy a decir en este caso los procedimientos. Si nosotros tenemos una muestra, la muestra puede ser un cultivo bacteriano, puede ser la orina, puede ser el agua estancada, el yogur, el vinagre, ¿no? Entonces, en un preparado en fresco, quiere decir que el objeto a observar tiene que estar inmerso en una sustancia. Por eso es la solución salina también, ¿no? Por decir, en un cultivo bacteriano, los cultivos bacterianos pueden venir en medio líquido, como un caldito, o también pueden venir en medio sólido. Es decir, que es un agar y ustedes van a ver como una masita que haya crecido el microorganismo. Si viene en medio líquido, no hay problema, porque el microorganismo ya está inmerso en el líquido. Y lo único que ustedes hacen con una asa bacteriológica, en las muestras bacterianas sí vamos a utilizar el asa bacteriológica. Y esa asa bacteriológica primeramente se esteriliza, yo decía, tiene que tener, siempre cuando vamos a trabajar esto, tiene que tener primeramente al lado su mechero, ¿sí? Tiene que tener la asa bacteriológica, y entonces ustedes con el mechero, con el asa bacteriológica, el mechero prendido, tienen que esterilizarlo. Tiene que estar al rojo vivo, enfrían, introducen esa asa bacteriológica dentro del tubito, y van a sacar una o dos gotitas y lo van a colocar en la lámina. Ahora, esa lámina a veces es recomendable darle una pequeña limpieza. Se puede hacer en este caso agregándole alcohol. ¿Por qué? Porque a veces las láminas pueden venir con un poquito grasa. Si ustedes colocan a veces la gotita, ustedes van a ver que esa gotita se hace varias gotitas, lo que quiere decir que está un poco engrasada. Entonces a veces se procede a limpiar la lámina con un alcohol para desgrasar la lámina. Y van a colocar la gotita. Una vez que colocan la gotita, van a colocar, en este caso, la laminilla, ¿verdad? Entonces hay que observar, también hay que tener en cuenta, en este caso, que las laminillas,
va a depender del tamaño que se va a utilizar. Hay láminas pequeñas, láminas grandes. Estas son láminas medianas que se utilizan, ¿no? Colocan, y esa muestra era que ustedes tenían que observar a diferentes tipos de aumento, ¿no? La orina también, ahora, si procede el cultivo bacteriano de un medio sólido, como está, el microorganismo está como si fuera una masita, entonces primeramente lo que tienen que hacer ustedes, con el asa bacteriológica estéril, tomar la solución salina, en este caso, y lo colocan en el centro. Primero la gotita de la solución salina. Y luego con el asa bacteriológica nuevamente la esterilizan y toman, y solamente van a tocar un poquito de la muestra, y luego con el asa bacteriológica y con la gotita, lo que van a hacer es hacer una rotación circular con la finalidad que las bacterias se puedan estar inmersas, en este caso, en ese líquido. Y luego, nuevamente ustedes van a colocar, en este caso, las laminillas, ¿verdad? Entonces ahí lo colocan. Entonces eso es lo que ustedes tienen, en este caso, que colocar, en caso de medio de cultivo bacteriano. En caso de orina, solamente ustedes van a hacer a veces se puede hacer centrifugado, pero a veces solamente movilizar. Aquel objetivo era ver qué es lo que observamos. Entonces, también con una asa bacteriológica pueden colocar 2 gotitas, le colocan la laminilla y van a observar qué es lo que observan. En caso de agua estancada, ahí están sus pipetas Pasteur. Ustedes toman también, absorben un poquito de agua estancada, colocan en el centro una gotita, ponen la lámina y la laminilla. En caso de yogur, sí hay, nuevamente se procede igual que una muestra procedente medio sólido. Colocan una gotita, colocan el yogur y con el asa bacteriológica, también estéril previamente, ustedes homogenizan, solamente para diluirlo un poquito. ¿Por qué? Porque el yogur, ustedes saben que con la acidez, la caseína que tiene esta proteína de la leche se desnaturaliza, y al desnaturalizarse se produce grumo, por eso la leche se espesa, ¿no? Entonces ustedes lo que vamos a hacer es disolver un poquito para poder liberar, porque a veces los microorganismos están inmersos dentro de los glóbulos grasos y no lo podemos observar. Entonces ustedes trabajan en esa parte, ¿no? Y en caso de vinagre, directamente también toman su gotita y lo colocan. Entonces, si yo quiero observar cómo se puede observar, porque este es el objetivo, es el manejo del microscopio y cómo ustedes van trabajando, entonces ustedes van a colocar, se colocaba a 4X, a 10X y a 40X, ¿no? Y ustedes, esa misma muestra que lo ven a 4X, tenían que ponerlo a 10X y a 40X. ¿Y qué es lo que van a observar? Que ese microorganismo, conforme ustedes van, en este caso, aumentando, ustedes van a ver que va aumentando el aumento, ¿verdad? ¿Y cómo se coloca? Por decir, si nosotros hacemos un dibujo biológico, ustedes cómo colocan, por decir, si yo he utilizado 4X, ustedes cómo colocan en un dibujo, y yo les digo, dibujen cualquier objeto, ¿cuántos aumentos van a tener? 3. A ver, uno dice 3, otro que dice ¿cuánto? A ver. No, profesora, no es la escala, o sea, el objetivo, ay, se me olvidó el nombre. El número del objetivo, del objetivo y del ocular, ¿cierto? La suma de esos dos. Es la suma. Entonces yo tendría vamos a suponer, si el ocular es 10 y el objetivo es 4, tengo 14. ¿Ah? A ver, ¿qué hizo su otro compañero? ¿Qué es? ¿Qué ha dicho? Es la multiplicación. Es la multiplicación. Entonces, si yo quiero saber qué cantidad de veces ha aumentado el objeto a observar, ustedes solamente tienen que multiplicar el aumento que tiene el ocular por el aumento que tiene el objetivo. Y ustedes van a poner, por decir, 40X. ¿Sí? No van a poner 40, pongan 40 y se pone 40X. Si ustedes se han observado a 10X, ¿cómo van a colocar el aumento de su objetivo? El aumento del objeto a observar. A ver. ¿Cuánto? A ver, yo ya le puse 4X. Si yo lo cambio a 10X, con el objetivo de 10X, ¿cuántas veces ha aumentado mi objeto a observar? 10 veces. ¿Cómo se colocaría? ¿Cómo yo informo? Si yo dibujo y al costadito le pongo
100x, ¿verdad? Entonces, por eso es la multiplicación. Si ustedes ponen 10 con 40, 400x. Y así, ustedes van a colocar, en este caso, los aumentos que tienen. ¿Quién tiene su perrito por ahí? Apague su audio. Entonces, aquí tenemos, por decir, esta es una muestra de vinagre artesanal, y ahí está 400x, por eso le he puesto a 400 aumentos. Lo que quiere decir que he utilizado el ocular que tiene 10x y el aumento de 40x. Entonces, esa muestra de vinagre está a 400x, quiere decir, 400 veces aumentado el aumento para que yo lo pueda observar. Y si ustedes observan ahí, estas cositas redonditas que ustedes ven ahí, finalmente, las redonditas, ¿ah? Porque hay unos medios cuadraditos por ahí. Esas de ahí son levaduras, ¿sí? Y si ustedes ven por aquí unos puntitos chiquititos, son bacterias. Son bacterias que a veces están inmersas dentro del yogur, del vinagre, ¿no? Y este es una agua estancada, miren. ¿Y este qué vendría a ser? ¿Reconocen a esto? ¿Mm? ¿Reconocen ese protozoario? Está en sexto ciclo, ¿eh? Y miren, esta es una muestra bacteriana. A ver, yo creo que sí lo observan bien ahí, ¿no? A ver, ¿qué observan ahí? Y les voy a preguntar como niñitos de inicial. ¿Qué forma tiene? ¿Qué ven ahí? ¿Ven formas redondas, alargadas? ¿Qué ven? Más ¿Circulares? Ven formas circulares, ¿verdad? Pero también ven o no ven. alargaditas, sí, en el caso. Alargaditas. Entonces, esa Sí, muestra es una muestra bacteriana. Por decir, esa forma redondita se llaman cocos. sí, La parte pues, microbiológica se llaman cocos. Por eso primero le pregunto la forma. Entonces, cuando nosotros vemos una forma circular, redondeada, llamamos cocos. Cuando llegamos a una forma alargadita de bastón, se llaman bacilos. ¿Eh? Entonces, en esa muestra estoy observando cocos y bacilos. Pero miren que no se ve muy bien porque es una muestra en preparados en fresco. ¿Ve? Y en la parte de acá abajo también es un preparado, es una preparación del yogur, ¿no? Y entonces no se ve muy bien, pero acá hay unas, aquí por aquí, si los ven ahí, pero se ven como un enmarañado por ahí, ¿verdad? Entonces, esos son los acúmulos de cafeína, que no se han podido, en este caso, visualizar bien, pero ahí hay uno, por decir acá en la parte, ven lo que estoy señalando, ¿verdad? Entonces aquí, ustedes ven ¿qué forma tiene esta parte de aquí? ¿Ves? ¿Lo ven esta formita ahí que tiene? Alargada. Alargada. Entonces es un bacilo, ¿verdad? Y por aquí, bueno, no sé, no lo voy a ver, pero por acá hay unos coquitos redonditos, entonces están formados por cocos, por formas, en este caso cocos, que se llaman los cocos, pero también seguro ustedes han visto que los cocos pueden agruparse, ¿verdad? En diplococos, estreptococos, estafilococos. Estafilococos. En el yogur son estreptococos, son cocos que están agrupados en cadenas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos observar. ¿Qué pasó? Y bueno, y esta es una muestra de orina. Yo les decía que en la orina ustedes pueden ver células epiteliales, ahí como están viendo, pueden ver leucocitos también que están dentro de esta parte, pueden haber eritrocitos. Ustedes ya llevaron histología, ¿verdad? Animal. Ya, Sí. entonces ya ustedes tienen que reconocer un eritrocito, un leucocito, una célula epitelial. Esta parte de ahí son los cilindros, hay uratos, por decir amorfos, hay fosfatos, hay oxalatos, hay cistina, y aquí que no se ve bien son bacterias. En una muestra de orina podemos encontrar esto. Ya cuando lleven ustedes la parte de análisis clínico, entonces ustedes le van a decir qué significa encontrar eritrocitos, cilindros, uratos, oxalatos. El objetivo en esta parte de esta práctica era no solamente ver, en este caso, qué es lo que ustedes podían, en este caso, observar y si lo podían enfocar, ¿no? Entonces, esto es
¿Tienen alguna pregunta hasta acá? A ver.